Y bueno, el tercer tema es lo que pasa hoy precisamente en Venezuela, que está el vilo esta mañana, porque Sí. hoy debería, en stream, a ver, vamos haciendo una recapitulación para que nuestra audiencia recuerde dónde estamos parados. Hubo una elección en Venezuela, una elección en donde, de una manera u otra, el señor Maduro se adjudicó el triunfo, a pesar de que la oposición de María Corina y de nuestro compañero Edmundo González. Edmundo González presentaron 85% de las actas, Y son donde públicas. evidentemente, Todo el mundo las puede consultar. todas pues, exactamente públicas, en donde 2-1 es el triunfo de la oposición. Pero Maduro no lo reconoce y inició una persecución contra los opositores. María Corina se puso Pero volvió a salir en las protestas del jueves. Sí, claro, por eso. Porque no quiso dejar solo, obviamente. Claro. Tenía que. ¿Qué pasa a raíz de eso? Pues ahí se hacen dos bloques, mandatarios que dicen, aquí hubo un fraude, y mandatarios que dicen, no, como López Obrador, como Cuba, como Venezuela, hasta en su momento, Petro en Colombia, y pues Maduro sentado en sus reales. La toma de posesión oficial es el 10 de enero. Y antes de eso, se le organiza al señor candidato victorioso Sí. una gira, un roadshow por Estados Unidos para que lo reciba Biden, por diferentes lugares donde termina ya incluso en Panamá. Lo recibe también Mike Waltz, el próximo consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump. Así es. Y llega a Panamá y finalmente la pregunta es, bueno, se hace un evento público de apoyo, ahí se aparece María Corina. ¿Y qué sucede? Bueno, estamos esperando qué va a pasar hoy. La inauguración. La inauguración, la toma de protesta. Por eso preguntamos, ¿y qué hacemos con Maduro? Yo quiero dejar ahí para empezar una provocación. Hay quien dice, y esto lo tenemos de reportes muy de alto nivel, que Maduro, viendo que ya tenía los días contados, que no estaban esperando que él se impusiera en esta inauguración ya como otro mandato más por encima de los votos populares que no pudo ni siquiera controlar. Aquí por todos pudieron controlar, allá no. Él mandó un negociador con Donald Trump a decirle lo siguiente: señor futuro presidente, te ofrezco que Venezuela se convierta a la par de México en recipiente de los migrantes que quieran. Mándanos los que quieran, particularmente todos los venezolanos, que son demasiados. Dicho eso, lo único que te pido a cambio es que no se esté discutiendo en las mesas del Departamento de Estado otro bloqueo a las compras de petróleo venezolano. Recordemos que Venezuela es la principal reserva mundial de crudo, por encima de Arabia Saudita. Compañías americanas muy grandes operan en territorio venezolano comprando crudo. ¿Sí? Chevron, Valero, etc. Todos ellos. Y le dice, nada más, no me bloquees eso. Es más, si puedes, ayúdame a comprarme más petróleo, porque en la medida en que yo tenga ese ingreso, yo voy a poder darle mejor vida a mis venezolanos, su programa del bienestar. Y esos venezolanos no van a querer irse a Estados Unidos y te voy a disminuir el problema. Aparentemente, en la mesa de las negociaciones están divididas las opiniones. La mitad que dice, oye, no está mala la idea, vamos a probar. La otra mitad que dice, no pactes con un alacrán, te va a terminar picando, como a la ranita. Sí. ¿Ya? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿estamos o no, Alejandro, frente a una situación en la que podamos ver, como mucha gente espera, que tan pronto como llegue Donald Trump al poder, los días de Maduro estén contados? Yo los días están contados
para la forma de hacer política de otra clase política, de otra. O sea, la pregunta es, ¿no? ¿Y qué hacemos con Maduro? ¿Y qué hacemos con los maduros del planeta? ¿Sí? Porque estamos viendo una forma de hacer política muy, muy, muy diferente, o al menos se están cayendo las máscaras de muchos personajes. Porque el Maduro de Venezuela es el Andrés Manuel López Obrador de México, es el Trump de Estados Unidos. ¿Y de qué estoy hablando? Son figuras personales, figuras mesiánicas que están apoderándose de su espacio, desdeñando, les quedaría al diablo las instituciones López Obradoristas. Es decir, el INE de Venezuela no funciona. Las cortes de Venezuela que no están funcionando. Derechos humanos de Venezuela tampoco. Y lo mismo podemos ver aquí en México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que trató de minar a todas esas instituciones. Lo vimos en derechos humanos, que terminó imponiendo a la persona que él quería. Entonces, lo que yo estoy viendo es, ¿qué hacemos con los maduros? ¿Qué hacemos con estas figuras hiperpersonalizadas, hiperpopulares, que están construyendo una nueva forma de hacer política? Y estamos viendo a Trump como la insignia de esa nueva clase política, ¿no? Tu pregunta es muy válida y yo me iría al siguiente nivel para pasarle la voz a Rodrigo. No es qué están haciendo ellos. La pregunta es qué estamos haciendo las sociedades de esos países para impedir que autócratas que desdeñan la democracia, la libertad, las instituciones que quieren imponer sus agendas de derecha o de izquierda o de derecha, se salgan con la suya. A ver, en el caso de Nicolás Maduro, Latin America Risk Report asigna una probabilidad de 80% a que se quede en el poder. Y se atribuye básicamente a dos grandes factores. El primer factor, a la relación con las Fuerzas Armadas de Venezuela, que en el momento no hay todavía ninguna grieta visible y por eso se asigna una probabilidad tan alta a que siga en el poder Maduro. Pero segundo, al escenario internacional, que no se está sintiendo la suficiente presión contra el régimen chavista. Y eso tiene, por supuesto, como principal elemento a Estados Unidos y a Donald Trump, que va a llegar al poder. Sí, Donald Trump designó a Marco Rubio y a Mauricio Claver Carone como los personajes clave de la política exterior estadounidense en relación a Venezuela. Dos personajes que fueron los arquitectos de esa misma relación en la primera gestión de Donald Trump, pero que aprendieron una lección. Porque la primera gestión de Donald Trump, Estados Unidos y Washington dijeron, a ver, lo que tenemos que hacer con Venezuela es presión máxima. Sanciones, amenazas de una intervención militar, cortar todo tipo de relación e intentar aislarlos. ¿Qué pasó? Se provocó una crisis económica muy profunda que provocó un éxodo masivo que agravó la migración y la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Y segundo, se fortaleció internamente a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro hoy es más fuerte de lo que era en 2019 cuando se implementaron Pero este si era tipo más de fuerte, medidas. ¿por qué sacó menos votos? Así es. Es más fuerte, me refiero a su relación con el régimen y a la capacidad que tenga una oposición, no de ganar elecciones y de convencer a la gente de que hay una mejor opción para Venezuela, sino de tener el poder real de poder destituirlo y derribarlo. Hoy eso no está en juego. ¿Por qué? Porque el ejército lo tienes comprado, una situación, algunos dirían, similar a lo que sucedió aquí en México. Recordemos que personajes oficiales del ejército blanquearon hasta 2,000 millones de euros en la banca privada de Andorra provenientes de petróleos de Venezuela. Claro. Oye, recordemos los famosos intercambios entre México y Venezuela. Y eso va a mi punto. ¿Cuál es la posición de México? Sí, van a enviar a un personaje, dice la administración de Claudia Sheinbaum, menor, entre comillas, a la inauguración de Nicolás Maduro. Eso yo personalmente sí lo leo como una ratificación al régimen, pero recordemos que hay un tema más profundo, patente, en el caso del libre a bordo, donde este intercambio, donde Segalmex, a través de una empresa que es libre a bordo del empresario Joaquín Leal, envió alimentos bajo un supuesto programa humanitario a cambio de petróleo. ¿Para qué? ¿Quién lo operó? Lo operó Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de López Obrador. ¿Cuando estaba de canciller quién? Cuando estaba de canciller, Marcelo Ebrard. ¿Y quién era la contraparte de esa negociación? Un personaje llamado Alex Saab, que es nada más y nada menos el testaferro Nicolás Maduro,
De acuerdo a agencias norteamericanas, recordemos, Alex Saab ya estuvo en prisión en Miami y en diciembre de 2023 fue liberado en un intercambio de prisioneros. Yo a lo que voy es, no veo que Estados Unidos vaya a aplicar la presión A suficiente ver, para retirar a Donald Maduro. Trump, Rodrigo, es transaccional. Y si Venezuela está sentada en un pozo gigantesco de petróleo, Claro. él va primero por el pozo de petróleo y después por la democracia. Digo, la mejor prueba es que en la época en que hicieron las famosas sanciones, las petroleras norteamericanas, ¿qué hicieron? Meter el popote por Guyana. Por supuesto. Guyana es la nación que más creció en el planeta. ¿Por qué? Porque simplemente metieron el popote para el mismo basin boquetón. de petróleo, Claro. sacar el crudo venezolano por No, y se allá. convirtió en una crisis geopolítica que hasta Brasil tuvo que intervenir militarmente para evadir una invasión más profunda. Así es. Entonces, tenemos que esperar, Alejandro, y Claro. hagamos conclusión, qué va a pasar hoy en Venezuela y, sobre todo, así como estaremos al alba con qué va a pasar con las acciones de Trump hacia México en sus primeros, yo diría, 90 días, vamos a ver qué va a pasar con Trump en los primeros 90 días de Maduro. ¿Alguna conclusión? ¿Qué pasa con las democracias? Es la pregunta que nos podemos hacer. Vemos a un presidente Trump que tan no estuvo de acuerdo y creyó que había sido víctima de un fraude electoral, que mandó a las hordas de sus seguidores a tomar el Capitolio. Y fue un pecado para los estadounidenses y fue el escándalo más grande político que se ha dado en los últimos años. ¿Qué pasó? Terminó volviendo a ganar el presidente Trump. Entonces, ¿qué está pasando en las democracias? ¿Qué está pasando con las figuras y los líderes globales? La única realidad es que esto ya cambió. A ver, lo que yo sí quiero decir es que quede bien claro qué es lo que está ratificando y apoyando el gobierno mexicano y la coalición, tanto de Claudio Sheinbaum como de Andrés Manuel López Obrador. Porque en este periodo el número de detenciones políticas arbitrarias ha aumentado en una razón de 10x. Eso incluye al yerno de Edmundo González, Claro. incluye al activista de libertad de expresión Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Pero a ver, hagamos una lista de qué es lo que apoya. El Tribunal Supremo de Justicia tiene intervenidos todos los partidos políticos. No hay independencia entre poderes, todos están sometidos al partido oficial. Hay centros clandestinos de tortura documentados. Hay una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, específicamente tortura y desaparición forzada. Hay 2,000 presos políticos y hay 10,000 personas con causas abiertas y medidas cautelares por temas también políticos. Hay grupos indígenas desplazados por la minería ilegal promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. Todo esto está auspiciado, patrocinado y ratificado en alguna medida por el gobierno mexicano. Pues cuando estábamos chicos, yo recuerdo que jugábamos un jueguito que se llamaba La Roña Ajá. y que terminaba diciendo el estribillo, a lo Maduro, a lo Maduro. Y en este caso, que se voltee el pueblo por burro.